Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que hayan podido conectarse un poco más, eh, que hayan entendido todas las consignas que les conté la clase pasada con respecto a la finalización de clases. Si tienen alguna pregunta, por favor, y alguna duda, no se queden con eso, diríjanse a la escuela, no abandonen. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esmaltes. Yo les pedí un pequeño cuestionario donde les pedía que me cuenten y me relaten qué experiencia tenían con respecto al esmaltado. La mayoría, la verdad, que está muy acertado con todos los criterios al respecto. Algunos y algunas tienen experiencias de taller, otras experiencias que me relataron solo tienen que ver en el contexto de la escuela, pero la verdad que casi todos están dentro de lo acertado. Quizás está bueno recordar y refrescar algunas cosas o informarle a los que están menos informados, pero bastante bien. Los esmaltes comerciales son fritas a nivel industrial que están diseñadas para que fundan, es un vidrio que está diseñado para que funda a una determinada temperatura. Nosotros cuando vamos a ir a comprar un esmalte comercial, vamos a pedir que nos indiquen la temperatura. Los esmaltes comerciales no son tan sencillos porque tienen muy distintas características unos de otros. Tenemos esmaltes brillantes, esmaltes translúcidos, esmaltes opacos, esmaltes con texturas, esmaltes satinados. Todas estas distintas características que aporta una superficie distinta visual le va a dar un resultado que reaccione de distintas maneras en el horno y en relación de esmalte con esmalte y esmalte con bizcocho. Por eso tenemos que estar muy atentos. Generalmente los esmaltes de más bajo punto de fusión, que corren más o que son más blandos, se les llama en la jerga, son los esmaltes brillantes. Generalmente los esmaltes que son mates o satinados tienen componentes para generar este efecto en la superficie del esmalte, tiene componentes que le suben un poco el punto de fusión y le da otra característica en la maduración del esmalte cuando lo estamos horneando, por más que todos sean de 1020, 1040 cuando los van a comprar. Van a tener también entre sí, entre los blandos o brillantes, es más fácil definirlos más blandos y más duros, aunque no es literal, porque no quiere decir que lo vaya a rayar. Sí, vamos a rayarlo y le va a costar más que un blando, pero no quiere decir que sea hiper duro, pero estamos hablando de lo que funde y lo que corre y escurre en el horno. Van a tener distintas superficies, tensión superficial, un esmalte que el otro. Los que son mates y satinados en relación a los brillantes. Entonces, aquí, si yo elijo un esmalte brillante para poner dentro de mi pieza y un esmalte satinado para poner fuera o viceversa, la tensión superficial, o sea, ese vidrio que está diseñado, estabilizado en sus colores y en sus componentes con distintas fritas, que son la materia prima para hacer los esmaltes, yo voy a poner uno adentro y uno afuera. La tensión superficial cuando se derrite y cuando se vuelve a endurecer van a tener una tensión. Esas tensiones van a ser distintas. Es como que a uno le va a quedar la ropa grande, son distintos talles de ropa para el vaso. Tenemos un vaso que es talle 5 y un esmalte va a ser talle 3 y el otro va a ser talle 7. Entonces el que es talle 3 va a tirar, porque no le va a entrar. Y el otro va a ceder y va a terminar rompiéndose la pieza. Entonces, ojo al piojo cuando hacemos superposición de esmalte, cuando mezclamos esmaltes de distintas características, estemos muy atentos.
También a veces sucede con las distintas partidas de los distintos fabricantes. No todos los fabricantes usan la misma materia prima. Las materias primas de los esmaltes son las fritas. Las fritas no siempre son las mismas. No usa DP Colors a quien le compre la frita que usa Crecer, que produce. Entonces, todo esto es lo que genera las variables, que yo siempre les cuento, que no hay nada estanco, que está todo sujeto a la experiencia en el taller, a las pruebas y al error. Entonces, volvamos. Tenemos esmaltes comerciales que son fritas estabilizadas a determinadas temperaturas. Pero en mi horno funde a 1020, y en mi horno funde a 1040, y en mi horno funde a 1070, y a veces puede fundir a más. A veces el margen es mayor, el esmalte puede soportar más temperatura, pero todos nuestros hornos queman distintos. Entonces, porque las atmósferas son distintas, porque los tamaños son distintos, porque la pérdida de calor es otra, porque unos son de manta, otros son de ladrillos, otros son de gas, otros son de leña, otros son eléctricos, otros son de gasoil. Entonces, lo que tenemos que hacer es cotejar cómo funciona nuestro horno con esos esmaltes a determinadas temperaturas, sobre todo cuando vamos a encarar una producción por pedido. Entonces, lo que hacemos es, una vez compramos 3-4 conos, cotejamos a qué temperatura funde cada piso de nuestro horno los esmaltes comerciales, poniendo el cono que corresponde a la temperatura del esmalte. Y ya vamos a saber y vamos a tener una información fehaciente de lo que está pasando dentro del horno, y así me manejo. Por ejemplo, tengo distintas temperaturas, voy a poner arriba, donde tengo más temperatura en el horno, voy a poner los más duros, o sea, los mates y opacos. Y en los lugares de menos temperatura voy a poner los más blandos, por ejemplo. Es una manera de aprovechar la horneada. Si tengo un lugar muy frío en el horno, bueno, hay bizcocho, por ejemplo. Porque no voy a tener esmaltes comerciales para vajilla de 900 grados. Estando atento siempre a estas consideraciones, que todo depende de la experiencia, los esmaltes comerciales se preparan. Vamos a ver. Siempre vamos a poner más esmalte que agua. Todos me mencionaron relativamente proporciones parecidas. Vamos a partir de una base, que también esto va a tener que ver con la experiencia y con el tipo de esmalte que use según el fabricante. Vamos a empezar a poner siempre por mucho menos agua de la que tengo que poner, porque siempre tengo tiempo de agregar agua, sacar es muy complicado. Entonces vamos a pensar en agregar en 1 kilo de esmalte 700 centímetros cúbicos de agua, en una jarra medida X, la jarra entera de esmalte, 3/4 de la jarra de agua. Siempre voy a preparar los esmaltes dentro de lo que me genera la posibilidad, porque a veces soy consciente de que la producción te acelera los tiempos. Voy a preparar los esmaltes con tiempo. ¿Por qué? Porque se tienen que hidratar. Los esmaltes recién preparados generan burbujas cuando va absorbiendo el agua. Esas burbujas, si yo automáticamente que preparé el esmalte lo utilizo, lo que va a suceder es que esas burbujas me van a quedar en la pieza, después voy a tener que corregirlas, no siempre las corrijo todas, no va a haber la misma cantidad de carga de la misma materia prima, porque el esmalte no va a estar hidratado completamente. Entonces, lo mejor que puedo hacer es prepararlo por lo menos con un día de anticipación. Los preparamos con un día de anticipación, los dejamos remojando para que se hidraten como corresponde. En el caso que nosotras necesitemos acelerar esos tiempos, lo que vamos a hacer es prepararlos con agua hirviendo. Siempre los sólidos se van a disolver mucho más rápido en agua hirviendo que en agua caliente, que en agua fría. Pero lo mejor que podemos hacer es dejarlos reposar. Una vez que esté esmaltada la pieza, una vez que logramos esmaltar la pieza, vamos a tener chorreadas, vamos a tener puntos, cosas que corregir. Si nosotros tratamos de corregir ese error
con el esmalte húmedo sobre el bizcocho, lo que va a suceder es que yo arranque esa parte del esmalte que trabajé. Entonces, para que se deslice como si fuera solo un polvito, pasándole el dedo y acomodando, necesito que esté seco. Entonces, yo voy a esmaltar un día y al otro día recién voy a poder corregir, salvo que tenga alguna manera de acelerar el secado. Ustedes piensen que cuando ustedes sumergen o cuando sopletean, pero sobre todo cuando sumergen, ese bizcocho va a absorber un montón de agua. Entonces va a estar el esmalte va a estar mojado, pero a su vez también el bizcocho va a estar mojado. Entonces va a tardar en secar. Si yo voy automáticamente con esa pieza recién esmaltada y la meto en el horno para hornearla, lo que me va a suceder es muchas veces que ese vapor me genere defectos, porque voy a prender el horno y va a empezar a hervir el agua que está dentro de ese bizcocho y a veces me desprende el esmalte, me genera arrugas, me genera desconches. A veces no, a veces queda perfecto y yo veo que el esmalte de esta casa con mi horno en estas condiciones, con este tipo de bizcocho que absorbe más, que absorbe menos, porque todas esas variables las voy a tener. Si el bizcocho es más fino, se va a mojar más rápido cuando lo meto, entonces va a absorber menos esmalte. Bueno, todas esas cosas son las que tengo que ir viendo en relación a mi producción. Entonces, lo que yo les digo es que el vapor puede generar defectos. No quiere decir que les digo no metan la pieza y traten de no meter la pieza mojada al horno, pero yo sé que la realidad hace que a veces metemos la pieza mojada al horno. Si empiezan a presentarse defectos, son todas estas cosas que tenemos que ir descartando de las posibles situaciones que me pueden generar ese error. Y el vapor en la pieza recién esmaltada puede generar muchos errores en la cocción. Así que la recomendación es esmalto un día, cargo al otro. Siempre cuando hacemos la horneada de esmalte, aunque a veces también los tiempos nos aceleren y no los permitan, tratemos de hacer un pequeño temple. No estoy hablando de un programa de calentamiento de 100 grados por hora, digo, lo prendo, lo corto un cacho, lo prendo, lo corto, onda que no se me vaya de 1 a 500 grados porque a veces se me puede romper el bizcocho y a veces también ese calentamiento tan rápido también me puede generar defectos en la pieza. Entonces, si puedo frenar un poco el horno en esa primera instancia donde sube solo mucha temperatura, me va a favorecer a las piezas y voy a cuidar más el horno también. Se van a comportar los esmaltes de distintas maneras según el fabricante, se van a comportar según el bizcocho, según el horno, según la temperatura, según la atmósfera. Son todas estas variables lo que me van a generar un análisis en el momento de que se me presente un defecto y lo tenga que resolver. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que haya sales, que se me desconche o que se me abra el esmalte en islas, como el famoso piel de serpiente. Puede ser por sales en las pastas, puede ser por humedad, puede ser por defectos en la tensión superficial, puede ser con el tema de las sales. A veces hay pastas que traen muchas sales, entonces si yo estoy limpiando mi bizcocho o esponjeando un óxido y paso con la esponja, no la cambio a medida, tengo una producción de 30 tazas y yo nunca lavé el agua ni lavé la esponja, llevo la sal de un lado para el otro, de un lado para el otro. Entonces, ¿qué es la recomendación? Limpio 3 o 4, cambio el agua, limpio la esponja, cambio la esponja, giro la esponja. Me voy generando todas estas cuestiones para ir teniendo en cuenta la mínima cantidad de errores porque es plata. Todo lo que sale mal del horno es costa del ceramista. Otra cosa que les recomiendo es que, vieron que siempre tenemos que limpiar el bizcocho antes de esmaltarlo, porque tiene tierra de construcción a veces, tierra que junta en la estantería. Bueno, mi recomendación es que no se lave ni se pase esponja mojada. Mi recomendación es que dentro de las posibilidades que tengan, o cepillen con un cepillo bien seco de cerda o sopleten. Si tienen compresor, pistola de aire,
Eso, porque el agua lo que va a hacer es que se meta más el polvo en el poro. Con respecto a los esmaltes de alta temperatura, ¿cuáles son las diferencias? En las técnicas de esmaltado prácticamente no hay. Sí es la cantidad de carga que tengo que poner. Los esmaltes para alta temperatura, que son esmaltes crudos porque son de preparación de taller, no están pasados por un proceso industrial, que lo que hacen en el proceso industrial es formar un vidrio que lo vuelven a moler para que nosotros lo utilicemos, está estabilizado, perdió toxicidad, los óxidos no están tan reactivos. Al nosotros hacer una preparación casera de materias primas, donde ponemos arcillas, feldespatos, bentonita, óxidos, todo en estado crudo, lo que hacemos es cocerlo por primera vez cuando va al horno junto con nuestras piezas. Entonces tiene características muy distintas. Primero va a absorber distinto. La compatibilidad del bizcocho con la tensión superficial del esmalte va a ser óptima, porque en alta estamos llegando al punto de sinterización de la pasta también junto con el esmalte. La pasta se convierte en un vidrio y el esmalte se convierte en un vidrio. Entonces se adaptan muy bien, como la piel de la fruta. En baja temperatura, que estamos poniendo un bizcocho con un vidrio, siempre va a haber incompatibilidad, por eso los esmaltes de baja casi siempre van a craquelar y va a absorber el bizcocho. Entonces esto nos da una característica distinta. La capa de esmalte va a ser más gruesa. Nosotros cuando esmaltamos con esmaltes comerciales, ponemos una capa entre milímetro y medio. Esto va a tener una capa un poco más considerable porque también el hecho de poner poca carga va a traer mucho cambio de color y va a combinarse más con el soporte, entonces necesita más material para formar ese vidrio y adaptarse con la pieza. ¿Qué cantidad y cómo es la carga? Lo vamos a ir siempre viendo con la experiencia, según el esmalte, pero siempre la carga en un esmalte de baja es mucho más fina que en un esmalte de alta. También van a decantar más porque las arcillas están crudas, absorben un montón, no están calcinadas las materias primas, entonces eso va a tener más capacidad de absorción. Lo que hacemos es siempre la misma fórmula, la manera de preparar, siempre mezclamos antes, siempre dejamos un día para el otro. Pero cuando nosotros vamos a prepararlos, vamos a mezclarlos bien, lo que siempre hacemos es tomar esta precaución para ver si nos pasamos o no en el agua, tanto la primera vez como en lo sucesivo que vamos utilizando el tacho de esmalte, vamos a encontrar el esmalte decantado. Antes de mezclarlo, vamos a sacar en una jarrita una cantidad considerable, vamos a mezclar el esmalte y luego vamos a ver si ese agua lo precisa o no lo precisa y la vamos a ir agregando de a poco. Siempre con la consigna de que es más fácil agregar que sacar. Por eso siempre tomamos esa precaución. Cuando nosotros estamos en el proceso de la producción y estamos esmaltando, como el bizcocho absorbe tanto en alta como en baja, a medida que vamos pasando por el tacho de esmalte las piezas, se nos va reduciendo la cantidad de líquido. Entonces tenemos que ir agregando. A veces nos sucede que, como ahí no estamos midiendo como en el momento que preparamos, a veces nos zarpamos. Entonces por eso siempre, por precaución, antes de volver a mezclarlo, reservamos un poquito en una jarra. ¿Cuáles son los métodos de esmaltado que utilizamos? El más recomendable por calidad y por ahorro de materiales es el baño. No desestimo el sopleteado. El sopleteado es genial como una técnica más para adaptar. Hay veces que sí, que hay piezas que necesitan soplete. O no somos una industria donde tenemos una habitación donde sopleteamos así y toda la habitación es un esmalte que se recupera.
Generalmente en nuestros talleres, cuando adquirimos un esmalte de color o con alguna característica determinada, si lo usamos con el soplete lo vamos a perder. O tomamos muchas precauciones de poner un nylon sobre donde sopleteo para poder, después cuando se seque poder recuperarlo, o si no voy a hacer un esmalte de recuperación que no va a tener ni la calidad ni va a tener la falta de toxicidad que a veces necesito para un esmalte de vajilla. Entonces siempre vamos a tratar de, en la medida que podamos, de bañar. ¿Cuál es el éxito del esmalte por bañado? Encontrar el recipiente adecuado. Como todo lo que siempre les digo, hay que adaptar el taller, las herramientas, los útiles que utilizamos para nuestras necesidades. Entonces, antes de ponernos a esmaltar, vamos a ver qué pieza tenemos que esmaltar y ver, ¿me entra en este tacho? Si yo pongo un tacho que sea más alto pero de menos diámetro, ¿me rinde más la cantidad del esmalte? Si tengo que esmaltar un plato y no tengo mucho esmalte, ¿cómo lo sumerjo? Bueno, lo ato con un hilo y lo apoyo con el dedo. ¿Me dan las manos para agarrarlo del junquillo? Necesito una pinza. Necesito conseguir otro tipo de tacho, voy, revuelvo en la cocina, saco los tachos de la cocina, veo, pruebo con la soya. Si tengo que hacer una producción importante, conviene siempre invertir en ir a la casa de los plásticos y ver dónde me entra la pieza y comprar el tacho adecuado que estar perdiendo material. Entonces, siempre es muy, pero muy importante encontrar el tacho adecuado donde yo tengo que sumergir mi pieza. Pensando que cuando yo sumerjo la pieza el volumen sube en cantidad porque todo más el medio líquido ejerce una fuerza abajo hacia arriba y sube el volumen. Entonces yo sumerjo la pieza y sube el volumen del líquido. Entonces también eso lo tengo que considerar. El tamaño, la forma, la manera que lo voy a sumergir. Siempre antes de sumergir una pieza, revuelvo. Esmalto, sacudo las gotas, espero, cuando veo que cambia de color, que absorbió, recién ahí lo apoyo, revuelvo, esmalto. ¿Cómo esmalto? Primero, si tengo formas cerradas, primero todos los interiores y después los exteriores, por ejemplo, es una manera. Y los vasos, las tazas, las puedo sumergir si voy derechito, y no me inclino, hago vacío y puedo esmaltar por fuera sin que se meta. Donde me inclino, se sale el aire y entra el esmalte. Todas estas cosas tendría que mostrarles con la práctica, lamentablemente me es muy dificultoso, pero bueno, si nosotros por lo menos guardamos el concepto de las proporciones, de cuáles son las posibilidades de los defectos, las técnicas las vamos a ver el año que viene, en cualquier momento nos vamos a acercar a cualquiera que esté esmaltando y vamos a dar clase de cómo preparar y cómo corregir. El tema del soplete, a diferencia del esmalte, que el esmalte absorbe el agua por capilaridad, como absorbe el agua a los moldes, que se mete por esos canutitos y va liberando el agua y se adhiere a la superficie de la pieza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo esa pieza, ese esmalte perdió el agua, yo lo puedo tocar y es como una piel, como una media puesta o como un guante puesto en la pieza, entonces no se va a salir. El esmalte, por soplete, es partícula sobre partícula que va cayendo arriba de la pieza. Partícula sobre partícula. Si yo lo toco, me lo quedo en el dedo. Esa es otra dificultad que tiene el esmalte por soplete. A veces algunas técnicas me lo exigen y está buenísimo, pero siempre es mucho más operativo, más expeditivo, más práctico, más ahorrativo esmaltar por bañado. Es un poco escueto, lo reconozco, no pudiendo hacer demostración, pero se las debo, como les debo tantas cosas este año. Así que les mando un beso, pregunten cualquier cosa, no me aflojen, por favor estén, que acá estoy. Nos vemos el viernes que viene.